Es predicar después de estos momentos. Wow, siento que estoy volando realmente. Digo, tan buenos los momentos, tanto se ha predicado en estas canciones tan buenas que digo, ¿qué más puedo decir yo aquí? ¿Qué más puedo decir? Así que, hermanos, quiero que este mensaje de hoy sea un mensaje de ánimo para que sirvamos más al Señor. Que no nos desanimemos, que seamos fieles en el ministerio, porque a veces nos cansamos, a veces nos desanimamos, nos decepcionamos, nos preguntamos, ¿vale la pena seguir? A veces a lo mejor no vemos cambios y dices, ¿tengo que seguir o tengo que rendirme? Espero que este mensaje sea de ánimo. Va a ser un mensaje distinto. El siguiente voy a seguir con los sermones del avivamiento, pero este creo que es necesario y espero y creo que va a animar la iglesia. Y antes de que leamos el texto, quiero que pensemos en una situación. Imaginémonos que el jefe nos dijera a cada uno, mira, el mes que viene yo me voy de vacaciones, así que he pensado en ti, en dejarte al mando de mi empresa. Mira, la empresa va bien, quiero que siga bien en este mes, encárgate del trabajo, de los procesos, de los trabajadores, para que vayan lo mínimo como va hasta ahora y que sigan subiendo los beneficios, que siga yendo bien. Y en un mes cuando yo regrese, ambos, tú y yo nos sentaremos en el despacho y me contarás qué tal ha ido. Mi pregunta es, ¿cuál sería nuestra actitud después de esta charla? Yo creo que no tardaríamos ni un segundo en pensar, ya estoy tardando, ya tengo que ver cómo lo hago, ya todas las tardes me preparo cómo organizaré la empresa, ya creo que nos motiva, nos impulsa. Pero ahora imagínate que eres mi jefe y yo soy el que tiene que cuidar de tu empresa. Y has ido de vacaciones, has disfrutado por Rumanía, has visto Budapest, todo bonito, has estado ahí un mes y vuelves todo contento, entras por la puerta de la empresa y dices, vamos a ver qué has hecho, Benny. Y estamos en el despacho y yo te digo, mira jefe, porque sabía que eres bastante estricto y perfeccionista, ¿no? Y realmente tú tienes un estándar muy alto y realmente no quería equivocarme, no quería tocar nada para que no estropearlo. Mira, a los 200 trabajadores les he dicho, mira, vámonos para casa, no toquéis nada y cuando vuelva el jefe está todo como lo ha dejado. ¿Cómo te quedarías después de un mes de inactividad de una empresa de, digamos, 200 trabajadores? ¿Cómo te quedarías? ¿Qué harías conmigo? ¿Dónde me enviarías? Vamos a leer el texto de hoy, ya entenderéis la ilustración. Mateo 25, 14 a 30. Alguien dijo claro, seguramente ya sabe cuál es el texto. Mateo 25, de 14 a 30. Si alguien quiere leer el texto, vale, Mateo 25, de 14 a 30.
Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echándole en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Nos encontramos aquí en la cúspide, en el clímax de la vida y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Más precisamente durante la Semana Santa, el martes por la noche, donde nuestro Señor tiene su último gran discurso, su último gran sermón. Y sabemos que en el Evangelio de Mateo encontramos 6 grandes sermones. Y este texto pertenece al último sermón que Él iba a dar. Este discurso también es el segundo más grande de todos los registrados en Mateo. Sabemos cuál es el primero, ¿no? El Sermón del Monte, y este es el segundo. También se le llama el discurso escatológico o el discurso sobre las cosas venideras. Y este gran discurso, que se abarca los capítulos 24 y 25, tiene más o menos los siguientes puntos principales aquí. Primeramente habla de la destrucción de Jerusalén, que literalmente pasó en el año 70. Luego usa el Señor la imagen de la destrucción de Jerusalén como una sombra, hablando de la gran tribulación que iba a venir. Y posteriormente todo esto culmina con la venida de Jesucristo. Esta sería la primera parte del sermón. Luego usa al Señor todo esto, y consciente de todo esto, redarguye y anima a la audiencia a velar y a vigilar de que el Señor iba a volver. Y luego también les enseña cómo velar, y usa 2 ilustraciones. La ilustración del Señor de la casa y el siervo fiel e infiel. Y luego 2 parábolas. La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Y ya culmina al final sabiendo que Cristo va a venir. Él va a venir a juzgar al mundo y a recompensar y también a condenar. Así que, en conclusión, el tema de nuestro contexto, ¿vale? Porque el texto está situado en un contexto. El tema de este gran discurso es: llamados a velar, conscientes de que el Hijo del Hombre volverá como juez que condenará o recompensará. Y dentro de este tema grande, ¿vale? De velar, de estar en vigilia, nosotros tenemos que ser fieles cada uno al ministerio encomendado. Este es nuestro tema de hoy. De esto habla nuestro texto de hoy. En el camino hacia las cosas venideras, hacia la venida, el regreso de Cristo, tenemos que velar siendo fieles cada uno al ministerio encomendado. Y ahora, acercándonos más a la parábola, vemos que en nuestro texto el Señor da un paso más en lo que significa cómo tenemos que vigilar, cómo tenemos que velar. Si miramos el contexto, vemos en comparación con las 2 ilustraciones y la parábola de las 10 vírgenes, vemos que ahí el amo estaba presente o estaba cerca. Pero en nuestro texto el amo está lejísimo. No está presente, está lejos y no se sabe cuándo vuelve. Entonces, en esta parábola de los talentos, el Señor pide una vigilancia más responsable, más madura, por iniciativa propia. No solamente porque está ahí el amo tengo que hacer las cosas, sino aún en la ausencia del amo. Porque realmente, hermanos, no es verdad que nosotros no somos los que somos aquí o los que somos en público, sino somos quienes somos cuando nadie nos ve. Ahí realmente se ve nuestra fidelidad. Sigo siendo fiel cuando no me ve el hermano al que aprecio mucho. Sigo siendo fiel cuando no me ve el pastor o la iglesia. Sigo siendo fiel en mi habitación cuando nadie me ve. Aquí profundiza el Señor, velar aún cuando el amo no está, aún cuando nadie te ve. Y parece que esta parábola se encuentra solo en Mateo, pero si miramos en Lucas 19:11 encontramos la parábola de las minas, que es muy, muy similar a la parábola de los talentos.
Los teólogos que yo he leído dicen que hay solo una parábola original, que es la de los talentos de Mateo, y Lucas cogió esta parábola e hizo una segunda versión. ¿Vale? Es lo que dicen algunos teólogos. Pero la usaremos también para que nos ayude a entender mejor esta parábola. Así que veremos hoy el sermón en 3 puntos. El reparto de los talentos, ¿vale? La reproducción de los talentos y la recompensa por los talentos. ¿Vale? Para quien quiera apuntar otra vez, el reparto de los talentos, la reproducción de los talentos y la recompensa por los talentos. Así que pasamos a la siguiente diapositiva, el reparto de los talentos. ¿Vale? Repasamos otra vez los 2 versículos que dicen, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y miraremos cada escena, cada episodio de las 3 formas. Primero miraremos el texto, una exégesis sobre el texto, luego la reflexión teológica, ¿qué nos habla este texto de Cristo? Y luego una aplicación práctica. Y mirando un poco el texto, el inicio de la parábola nos presenta un hombre, un amo, un hombre de clase alta, un noble, lo llama la parábola de las minas. Este señor, este amo, decide irse a otro país durante un tiempo indefinido. No sabemos si vuelve antes o después o de manera sorprendente, pero sí que lo que sabemos es que este amo iba a volver como rey, iba a volver como emperador, porque se nos dice en la parábola de las minas que este noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y otras traducciones dicen, un noble se fue a un país lejano de donde iba a regresar después de ser nombrado rey. Sabemos que iba a volver, no sabemos cuándo, pero iba a volver como rey, con aún más autoridad de la que tenía. Ahora bien, este noble era bastante rico. ¿Cómo sabemos que era bastante rico? Porque, bueno, ha ofrecido solo 8 talentos, no, ni 80.000 ni 800.000. Pero en ese entonces, un talento era equivalente a 6.000 dinares que se ganan en 20 años de vida. Un solo talento se gana en 20 años de vida. Él ofreció 8 talentos. 8 talentos por 20 años de vida, un equivalente a 160 años. 160 años multiplicado por el salario medio de España. Digamos que hoy en día le ha ofrecido 2,5 millones de euros. Y creo que no es todo lo que él tenía. Entonces era bastante rico. Ahora dice que esta gran cantidad le fue encomendada a los esclavos. O sea, el amo los hizo responsables. De tal manera, muy interesante, que el amo reciba el capital invertido y los beneficios. O sea, las 2 cosas. Esto es muy interesante, porque a lo mejor piensas invertir en una empresa y te llevas solo una parte de los beneficios. Pero el amo pretende todo de vuelta, incluso con los beneficios. Porque dice aquí en el versículo 27, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En otras palabras, no solo el dinero invertido pertenece al amo, sino los beneficios. Y lo interesante es que el amo no ofrece el mismo dinero a todos. Mirad qué interesante, evalúa a cada esclavo individualmente y reparte los talentos según la capacidad de cada uno. A uno le da 5 según sus capacidades, a uno 2 según sus capacidades y a uno 1 según sus capacidades. Este es nuestro texto. Ahora, hermanos, es imposible no ver aquí a Cristo. Parece que cada elemento aquí habla de Cristo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro amo. Él es el noble, el hijo de la familia real. Es ese rey que fue hecho carne y habitó entre nosotros como el amo habitó ahí entre sus siervos. Y vimos su gloria como los siervos vieron la gloria terrenal del amo. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después de vivir una vida impecable, porque hermanos, pasamos de vista esta doctrina de la vida impecable, de la impecabilidad de Cristo, pero es esencial, hermanos. Tú y yo ni un minuto podemos vivir de manera impecable. Ni un minuto.
Y el Padre nos pide una vida impecable en cada segundo. ¿Cómo podemos nosotros ser salvos? Cristo vino a vivir de manera impecable. Y no hubo ningún segundo donde Él no amó a Dios con todo su corazón. Y como a veces hemos dicho, nosotros ni un segundo amamos a Dios de todo nuestro corazón. Es necesario que Cristo haya vivido una vida impecable. Y luego aplastó la cabeza de la serpiente, pero se hizo daño en el calcañar. Ahí es donde sufrió mucho por nosotros. Y mató la muerte en su muerte. Me asombra esta paradoja. Si ves un emperador, si de repente tú ves a este amo del texto, se ha ido a otro país y ha muerto, tú dices, ha fracasado. Pero Cristo en su muerte ha vencido. Esto da la vuelta a la lógica de este mundo. Él mató la muerte en su muerte y resucitó al tercer día, confirmando su deidad, confirmando su victoria y nuestra fe. Igual que el amo del texto también se fue, ascendió al cielo como conquistador, como Señor de todo. Pero antes de partir, encomendó una obra a los discípulos y a todos nosotros. Y dijo en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión. Pero hermanos, temo que hemos convertido la gran comisión, como dice alguien, en la gran omisión. Y parece ser que es lo que más omitimos. Porque realmente si miramos nuestra vida, escuchamos muchos sermones y está bien. Luego menos oramos y luego ya menos evangelizamos. Y decía alguien, si realmente quieres humillar a un cristiano, pregúntale cuánto ora y cuándo evangeliza. Vas a ver mucho contraste en lo que a lo mejor estudia, en lo que escucha sermones, en lo que escucha música, en lo que ve películas cristianas y en lo que ora y lo que evangeliza. Pero aquí tenemos una motivación, hermanos. Mirad qué motivación nos deja a la hora de evangelizar. Dije, toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id. Por lo tanto, id. No se nos dice, id y ya está. Se nos dice, mira, el Señor nos dice, yo tengo toda la potestad. Yo gobierno de manera soberana. Yo voy contigo, por lo tanto, ve. Por lo tanto, ve. Yo soy Emmanuel, Dios con vosotros. Por lo tanto, id. Y es interesante como el Evangelio de Mateo empieza con Emmanuel y acaba con Emmanuel. Mirad qué interesante. El capítulo 1 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con vosotros. Y la última frase del Evangelio de Mateo es, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que significa Emmanuel. ¿Cómo quedarte de brazos cruzados cuando un mensaje principal del Evangelio de Mateo es, voy a ir con vosotros, iré con vosotros a la hora de evangelizar. Emmanuel, Dios con nosotros cuando hablaremos con los incrédulos. Dios con nosotros cuando nos ofendan. Dios con nosotros cuando nos escupan. Dios con nosotros cuando nos persigan. Dios con nosotros en todo el tiempo. ¿Cómo no ir y evangelizar? ¿Cómo no? Porque no vamos solos, vamos con el Señor. Y Él tiene toda la potestad, control y gobierno. Pero aparte de la motivación, aquí tenemos, hermanos, el mandato. Y no es una sugerencia, hermanos, es un mandato. Y siempre cuando no tengo ganas de evangelizar, recuerdo que es un mandato. Hermanos, el Dios Todopoderoso, el fuego consumidor, el soberano del cual depende mi vida, me manda a evangelizar. Esto me tiene que llenar de temor santo, de reverencia. Me tiene que hacer ya escuchar como que ir ya, o sea, un impulso. No puedo, es que Dios del cual depende mi vida me manda seriamente a evangelizar. Y mirad que no dice aquí, si os preguntan de mí, habladle. Dice, id vosotros a ellos.
Id vosotros a ellos, no esperéis que os pregunten, porque evangelizar no es solamente hablar de Dios cuando alguien me pregunta, como si fuera una tarea pasiva. Es de manera proactiva hablar con las personas que te encuentres. Es como si todo el mundo está envenenado, les queda una semana de vida y solamente tú tienes el antídoto, porque es así. Es así. Hemos visto en el sermón de la semana pasada, nos quedan 12 horas. ¿Qué hacemos en estas 12 horas? Y una canción decía, queda poco tiempo para decirle al mundo que queda poco tiempo. Queda muy poco tiempo. Y luego tenemos aquí, hermanos, la misión de no solamente bautizarles como si fueran uno más o como si las personas son números, son almas. Hay que discipularlas, hay que enseñarlas y enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y aquí entran los demás dones de enseñar, de discipular, de animar, de ayudar, de administrar la iglesia, de administrar el pueblo de Dios. Y vemos que no solamente evangelizar es un mandato, sino todos los demás dones es un mandato de parte de Dios. Él nos confió, nos encomendó a cada uno de nosotros por lo menos un don. Y Dios espera que tú, no otra persona, haga eso. Él espera que yo haga eso. Y Él espera que yo haga lo que Él me pide, no lo que yo quiero. ¿Veis? Porque a veces pensamos, me gustaría a mí también ser. No, si Dios a mí me pide, no sé, animar y ayudar y no predicar, no tengo que predicar. Si a mí el Señor me pide, sal a evangelizar, te doy el don de evangelista, y yo digo, pues yo prefiero más animar a los hermanos, tengo que evangelizar. ¿Me entendéis? Tenemos que hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Lo que el Señor nos llama a hacer. Y también aquí el ánimo se encuentra en que nuestro Señor se relaciona individualmente con cada uno de sus siervos según las capacidades que Él ha dado a cada uno. Da más responsabilidades a uno y menos a otro. Imagínense que a un siervo débil, a un siervo indefenso, con menos capacidades, el Señor le da 5 talentos. Pues cae aplastado debajo de la carga. No puede con la carga, o si la hace de manera amargada. O si a uno que tiene mucha pasión, mucho denuedo, mucha valentía, mucha capacidad, le da un solo talento, se desperdicia las capacidades que tiene. El Señor es tan sabio que te da lo que puedas llevar. No te da más ni te da menos. Entonces, haz la obra que Él te ha dado, porque Él también te ha dado las capacidades y las habilidades. Él es tan sabio que evalúa lo que podemos y Él nos da según las capacidades. Por lo tanto, Cristo nos confió, nos encomendó a cada uno de nosotros oportunidades de servir de acuerdo con nuestra capacidad y fuerza de cada uno. Y también nos dio dones espirituales para poder servir y desempeñar ese ministerio. La pregunta es, ¿conocemos nuestros dones espirituales? ¿Los conocemos? Porque sí o sí, cuando Dios ha salvado a una persona y la ha añadido al cuerpo físico de Cristo, a la iglesia, esa persona tiene por lo menos un don. Tiene por lo menos un don para servir al Señor. Así que conocemos nuestros dones. Y a unos se les pedirá más porque se les dio más. Y a otros se les pedirá menos porque se les dio menos. Pero a todos se les pedirá fidelidad. A todos se les pedirá, en ese ministerio más grande o más pequeño, se les pedirá fidelidad. Por lo tanto, concluimos esta primera parte. A cada uno se nos mandó, se nos ordenó a servir. A cada uno se nos encomendó un don o varios dones, y a cada uno se nos pedirá cuentas de cómo hemos desempeñado ese don. Así que pasamos a la segunda parte. Hemos visto el reparto de los dones. Ahora vamos a ver la reproducción de los talentos. Dice el versículo 16 a 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora bien, ante la ausencia de su amo,
los 2 primeros siervos, motivados por la orden recibida, por la confianza que el amo tenía en ellos y por el pensamiento que un día iban a rendir cuentas, dice el texto, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Otra traducción dice, de inmediato el que había recibido 5 talentos fue y ganó otros 5. De inmediato se fue. No buscó excusas, no le tuvo que rogar el amo, no le tuvo que animar. La realidad es que él era un esclavo y ahora su amo pensó en él. Llegó el día del ascenso de esclavo a líder. Y esto no lo deja indiferente, porque el privilegio era tan grande. La persona que le llamaba era tan grande. Luego la oportunidad era tan grande y la recompensa era tan grande. Y dice el texto que negoció esos 5 talentos. Y eso no implica la idea de meterlos en el banco para recibir un interés compuesto a final de 20 años y no hacer nada. No, esto implica emprender un negocio y trabajar duro, para que el jefe que invirtió el dinero reciba cuanto más beneficios mejor. Esto implica trabajo, no quedarse sin hacer nada. Implica darle vuelta, consumirte por el ministerio, no dormir. Implica actividad intensa, no ocio. Y veis que no se quedó contento con ganar otro talento. Él podría haber dicho, mira, me has entregado 5 talentos, mira, 6 otro de vuelta y juntos son 6. No, él duplicó, hizo más no hizo lo mediocre, hizo todo lo que pudo, duplicó. Y si lo pensamos de manera literal, si un talento son 20 años de trabajo, pues 5 talentos serán 100 años de trabajo, desde los 18 años hasta los 65, o los 67, o los 69, o ya veremos lo que va a haber, los 71 o 75, quién sabe cuándo nos jubilaremos. Pero esto trabajó como para 2 personas, tanto trabajo. Vemos aquí dedicación, pasión. Buscaba hacer su trabajo lo mejor posible para que su amo ganara lo más posible. El segundo siervo hizo lo mismo, pero si miramos al tercer siervo, ¿qué vemos? Toma el dinero, lo esconde en la tierra y luego se lo pasa bien hasta que el amo vuelva. ¿Y por qué usa el Señor esta metáfora? Porque en aquel entonces lo que se hacía es, debido a que había muchas guerras, había muchos ataques, muchos ladrones y dificultad de encontrar un lugar seguro donde guardar tus riquezas, ellos lo que hacían son cajas de madera maciza y grandes, y ahí metían sus riquezas y cavaban un pozo y lo metía ahí para que nadie lo encontrara. Entonces Jesús sabía que ellos entenderían, tal y como vosotros escondéis la riqueza, a lo mejor alguno de vosotros esconde ahí su talento, lo entierra ahí. Y esto es lo que hizo el tercer siervo. Quería seguridad, quería paz, no quería correr riesgos, pero este acto realmente es todo lo contrario. Eso es desobedecer el mandato del amo que le ordenó poner en negocio su talento. Esto es falta de trabajo, falta de implicación, falta de compromiso. Esto es pereza, es pasividad. Esto es falta de comprensión de la oportunidad que se le presenta. Él no entendía qué oportunidad tan grande estaba delante de sus ojos y tampoco conocía al amo, porque si lo hubiera conocido, él sabía que le iba a volver el amo y le iba a pedir cuentas, tenía que rendir cuentas después. Así que, ¿cómo vemos a Cristo aquí? Hermanos, Cristo es la respuesta de todas estas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo puedo moverme y avanzar y no quedarme estancado? ¿Cómo puedo encontrar motivación? Sí, entiendo que tengo que servir, me lo dicen mucho, sí, pero no encuentro motivación, me encuentro apagado, me encuentro ocioso, además me he acostumbrado a no hacer nada. ¿Qué hago para levantarme? Hermanos, lo que tenemos que hacer, aunque suena general, es lo más precioso, es volver a pensar en el Evangelio. Volver a pensar que este Maestro, este Amo, este Jesucristo, que se encontraba tan bien ahí en la gloria, es tan bien,
también ahí en una armonía plena con el Padre y con el Espíritu Santo, en plena felicidad, en plena gloria, dejó esa bendita gloria por mí y por ti que no encontramos ánimo en servirle. Él no solamente dejó la gloria, se humilló tomando cuerpo mortal por mí y por ti que no tenemos ánimo a servirle. Y te preguntas, ¿cómo se humilló tomando cuerpo mortal? Igual que, si veis a Amancio Ortega, que de repente ha vivido toda su vida en ropa lujosa, oliendo bien, en el mejor barrio, todo el dinero, de repente decide vestir ropa sucia, maloliente, vivir una chabola en el malfamado barrio de la peor ciudad por un año entero. Cristo se humilló aún más que eso, viniendo, o sea, bajó desde donde nadie subió alguna vez y bajó donde nadie más bajó, nunca. Y no solamente que se humilla tanto, sino viene a morir. ¿Por quién? Por mí y por ti que no tenemos ánimos. Por nosotros que éramos en todo tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y no se queda aquí la historia, sino que luego a nosotros pecadores y malvados nos saca del lodo, nos saca de la basura, de la sangre en la que estábamos, nos lava, nos lleva a su casa, venda nuestras heridas, cambia nuestro corazón, nos hace hermanos de Cristo e hijos del Padre Celestial. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más queremos para levantarnos de estas sillas cómodas y servir al Señor? Si el Señor el Padre ya nos lo dio todo, yo pienso que no hay nada más que pedirle. Ya nos lo dio todo. No hay otra cosa más que puedas pedir más allá de lo que nos ha dado. Entonces, ¿qué más pedirle realmente sino servirle con todo corazón? Ya lo tenemos todo. Y ahora, como si no fuera suficiente que Él nos ha salvado, hermanos, ya para el colmo, este Dios nuestro nos llama a representarle, a ser embajadores de Él, a ser su iglesia. Nos llama a nosotros columna y baluarte de la verdad. No puede ser. Ya no puede ser esto. O sea, nosotros que sabemos que malvados, muertos en nuestros pecados, odiando a Dios, vale, me salva, muy bien. Pero de repente Él dice, represéntame. ¿Cómo voy a representar a Dios? Pero qué privilegio más grande, hermanos. Qué privilegio más grande de representarle a Él. Así que, hermanos, cuando pasamos por desánimos, por decepciones en el ministerio, tenemos que recordar el llamado. El llamado. Si hay alguno, si hay algo que nos mantiene firmes en el caos, en el fracaso, en la humillación, es el llamado de Dios. Cuando te sientes que ya no eres eficiente en lo que haces, que a lo mejor te parece que no hay frutos, a lo mejor parece que no vale la pena seguir, acuérdate que el Dios todopoderoso, el Dios que da vida a los muertos, el que alimentó a su pueblo en el desierto, el que sacó agua de la roca, es el que te ha llamado. Te ha llamado. Ese Dios dice, ve, voy contigo, yo te sostengo. Ya lo has visto a lo largo de la historia, todo lo que he hecho. ¿Cómo te voy a dejar? Y aunque te dejes sin fruto, te he llamado yo. Y tú vives para mi gloria. Para mi gloria. Vale la pena seguir adelante, hermanos, y servir con nuestros dones para la edificación de la iglesia y para su gloria. Amén. Ahora, la aplicación práctica aquí. El que conoce a Cristo y ama a Cristo tiene la siguiente actitud. Al instante, hermanos, al instante, el que había recibido los 5 talentos fue y los puso en negocio. No busca excusas, no trata de escaquearse ni tampoco dice, bueno, primero mi negocio, luego voy a disfrutar de la vida, luego mis pasiones, luego tengo algunas series pendientes por ver, luego ir de compras, luego viajar y luego ya si eso, serviré al Señor. Y desgraciadamente, a veces estos somos nosotros. Consumimos nuestra vida con todo menos con lo que nos da la vida.
Consumimos nuestra vida con todos menos lo que nos da vida, con todo menos lo que va a contar en el día del juicio, con todo menos con las cosas del Señor. Y luego nos preguntamos, ¿por qué estoy frío? ¿Por qué estoy sin motivación? ¿Por qué estoy lejos de Dios? ¿Por qué estoy infeliz? Porque, hermano, Dios no quiere que seas feliz sin Él. Dios no quiere que te vaya bien sin su palabra. Si estoy lejos de su palabra, de la oración, de la congregación, voy a fracasar. Lo tengo que tener por seguro, voy a fracasar. El Señor quiere que fracase cuando yo estoy lejos de Él, para ver mi fracaso y darme cuenta que nada soy sin Él, que tengo que volver ahí, que es la fuente de vida, es manantial de agua eterna. Tengo que volver ahí. Él no quiere que me vaya bien sin Él. Y ahora que me he dado cuenta de mi estado y quiero servir al Señor, ¿qué tengo que hacer prácticamente? ¿Qué tengo que hacer prácticamente? Primero, hermano, vuelve a acercarte al Señor con todo tu corazón. Primero, antes de hacer nada, nos tenemos que volver a acercar al Señor con todo corazón, porque muchas veces una vida que no sirve al Señor está caracterizada o por ociosidad, no hace nada, pierde el tiempo, o por aglomeración de tareas que no deja tiempo para la oración, para la palabra, para la congregación, para congregarme con los hermanos. Pasa así. Y no podemos servir a otros si no estamos bien con el Señor. Cuando servimos, damos algo de lo que hay dentro. Si no hay algo dentro, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a ofrecer? Y una vida que se dedica todo el tiempo solamente al trabajo, al salir por aquí, por allá, a sus pasiones, a las redes sociales, a las películas, a perder el tiempo de cualquier forma, esa vida no tiene impacto. No tiene impacto. Esa vida no tiene fuego, no tiene edificación, no tiene fruto. Aunque sepa bien predicar, aunque sepa bien cantar, aunque sepa bien enseñar, no hay impacto. No hay nada que salga dentro de mí porque no me lleno con nada. Entonces, por eso hay muchas iglesias llenas, repletas de personas, pero sin fuego, sin vida, sin avivamiento. Por eso a lo mejor pueden haber incluso predicadores, y los hemos visto, que predican perfectamente, pero no hay fuego, no hay pasión. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Ahí no se consumen por el Señor, por la oración. Primeramente, busca al Señor para ser lleno del Espíritu Santo. Segundo, piensa en lo que Dios te ha ofrecido, con lo que Dios te ha dotado, cualidades naturales, capacidades. Algo que puedas hacer muy bien, que se te da bien. Luego, por iniciativa propia, usa esas capacidades o cualidades. Esas capacidades y cualidades que al ser regenerados, Dios nos los ha transformado en dones espirituales. Usa eso para la gloria del Señor. No te tiene que decir nadie, venga, hazlo. No hay nadie que lo haga, por favor, hazlo un poco más, no pasa nada. No te desanimes, venga. Es increíble como se tenga que animar a alguien por el que Cristo murió, que Cristo salvó, que Cristo lo llamó a representarle, que Cristo le ofreció la vida eterna. Esa persona le tiene que salir de iniciativa propia, hermanos. Y por ejemplo, si te gusta hablar mucho, perfecto, usa eso para hablar mucho el evangelio a los incrédulos. Si a lo mejor eres una persona que escucha más, y perfecto, eres como Marta, genial, dedícate a escuchar y entender a los necesitados. Hay personas que necesitan que alguien les entienda. O si sabes animar, usa ese ánimo para animar a los desanimados. O si te gusta ayudar y Dios te ha bendecido con más dinero, seguramente habrá muchos necesitados económicamente. Y más ministerios donde podemos servir con nuestras capacidades y habilidades que Él nos ha dado. También no te contentes con servir de manera superficial, a medias, sin prepararte. Vamos a hacerlo todo con excelencia, hermanos. La obra de Cristo en la cruz fue excelente. Si hubiera sido 99% excelente, no hubiéramos sido salvos.
pero ha sido excelente. Él ha vivido una vida impecable. La eternidad va a ser sin fin. ¿Veis? Todo es excelente. ¿Cómo yo voy a hacer las cosas de manera superficial? Para ser hechas. Ahí, a los 5. Tengo que hacerlo con excelencia. Tengo que prepararme bien en cualquier cosa. Darlo todo. Si es necesario duplicar los talentos, duplicarlos. Si es necesario cuatriplicarlos, cuadriplicarlos. Si es necesario vivir 50 años porque nos hemos consumido toda la vida, que vivamos solamente 50 años, pero 100% por el Señor. Hermanos, es solo una pequeña vida, luego la eternidad es eterna, como la palabra lo dice, es eterna. Vale la pena perder esta vida para la eternidad que nos espera. Y esta fidelidad, hermanos, es muy bendecida por Dios, con mucho fruto, con mucho fruto. Y nos fijamos ahora en el tercer siervo. Eligió la seguridad antes que el riesgo, la comodidad antes que el servicio. Por supuesto, servir es bastante arriesgado, es difícil. Solamente cuando sirves mucho te das cuenta cuántos críticos tienes, te das cuenta quiénes son tus amigos, te das cuenta quiénes son tus enemigos. Ahí es cuando empiezan a hablar de ti cosas que no son verdad, o a hablar de ti cosas verdaderas que te duelen. Ahí es cuando vas a decepcionar, te van a decepcionar. Ahí es cuando vas a ser a lo mejor más pobre porque tendrás que gastar el dinero para la obra del Señor. Ahí es cuando vas a sentir más fatiga. Ahí es cuando habrá más estrés. Eso es una carga. Y claro, no servir te da una cierta comodidad. No tienes que rendir cuentas, no te van a criticar, no vas a tener problemas, ni tropezarte con algún hermano, ni meterte en peleas. Así que dices, mejor me quedo aquí bien sentadito porque estoy más guapo aquí sentado, no hago nada, no tengo peleas. Pero eso hizo el tercer siervo. ¿Y sabéis cómo acabó? Ahora mismo lo vamos a ver. Así que vamos a pasar a la tercera escena. Ya hemos visto el reparto de los talentos, la reproducción de los talentos y la recompensa por los talentos. Dice el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y vamos a ver la rendición de cuentas. La frase después de mucho tiempo, en nuestro contexto, se refiere a un tiempo indefinido. A ese tiempo que dices, no me esperaba que fuera tan largo, es demasiado largo. Ya dudo de si el Señor volverá, ya se ha retrasado demasiado. Es ese retraso que estás a punto de perder tu esperanza. Ese retraso, junto con longanimidad por parte de los creyentes. No solamente una paciencia, no mucha paciencia, muchísima paciencia y junto con un regreso inesperado e impactante. Más o menos como lo dice el capítulo 24, 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Veis? Tarda en venir. Ya ha pasado tanto tiempo que dice, ya tarda en venir, ya no volverá. Y comenzará a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de los dientes. Más o menos este es el tiempo de espera. Y pasa el tiempo y los siervos fieles siguen siendo fieles, pero me los imagino pensar, de verdad, tanto va a tardar el Señor. Volverá, y se preguntan entre ellos, ¿por qué tarda tanto? Realmente no pensaba que iba a ser tan largo. Y su paciencia y fe y perseverancia son puestas a prueba. Y luego por otro lado tenemos al otro siervo perezoso, desobediente, que puede haber pensado, sabía yo que no iba a volver, menos mal que no he empezado a hacer nada. Mira, estos aquí trabajando, yo pasándome los bomba ahí en la playa con un refresco en la mano. Yo he sido el que he pensado bien y he elegido bien. Pero un día, de manera inesperada, cuando tal vez los siervos fieles estén desanimados, cansados, pero en la lucha, cuando tal vez el siervo desobediente se había olvidado por completo del amo, el amo aparece de repente enfrente de ellos y lo tiene ahí delante de manera chocante e impactante.
Y no solamente aparece, sino dice, señores, ahora a mi despacho a hablar, a ver qué habéis hecho. Queridos hermanos, el tiempo pasa, parece que todavía estamos aquí en la tierra. Se burlan de nosotros el mundo diciendo, es una ilusión, si mira que han dicho que iba a venir en 2000 y no vino, en 2020 porque es Capicúa, 2020 no vino, no va a venir, se burlan de nosotros. Nosotros a veces nos desanimamos, a veces nos cansamos, incluso hay cristianos que empiezan a olvidarse de Dios viviendo más para sus vientres, pero llegará un día gozoso, hermanos, para unos y temible para otros, cuando Cristo regrese de la manera menos esperada y más impactante posible, y encontrará a algunos sirviendo, a algunos multiplicando el talento, a algunos orando, a algunos en la lucha aunque cansados, y a otros indiferentes. Algunos a lo mejor aquí en la iglesia sin hacer nada, alejándose del Señor, indiferentes, pasivos, y el espanto será grande. Y muchos quedarán atónitos, mudos, sin palabras. Y hermanos, Cristo volverá no como un cordero, no volverá como un cordero bonito así que le puedes acariciar y que no te hace nada, no. Volverá como un león rugiente. Volverá como el Todopoderoso. Volverá como el amo de toda la creación, como rey, y pisoteará y aplastará a todos sus enemigos. Y nosotros vemos esta escena y nos lo pensamos fuera de esta sala. Pero temo que van a ser de muchas iglesias, de los miembros de la iglesia, que van a ser enemigos de Dios, aunque sean bautizados y en la membresía de muchas iglesias. Y esos también van a ser aplastados bajo la ira de Dios. Va a ser más o menos como lo pone en Apocalipsis, o va a ser como lo pone en Apocalipsis 6, 14, 17. Ya con esta frase iba en contra de la inerrancia de la Escritura ya. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, mirad lo que dicen. Toda la vida han dicho, no hay Dios, no existe Dios. Y mirad qué conocimiento teológico van a tener en ese momento. Caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Mirad qué conocimiento van a tener y cómo van a saber que este es el Cordero y la ira va a caer sobre ellos. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y para los fieles, hermanos, aquel día será un día esperado, lleno de gozo y alegría. Porque para los cristianos, para el pueblo del Señor, Cristo va a volver como un amigo, va a volver como un hermano, va a volver como el abogado, va a volver como el Salvador, va a volver como alguien que nos va a recompensar y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. La pregunta es simple. Hermano y hermana, ¿eres un siervo fiel y obediente? ¿O eres un siervo perezoso y desobediente? Hermanos, cada uno tiene un distinto destino. Un siervo tiene un destino y el otro. Y aquí vamos a ver también la recompensa de los siervos fieles. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, ahí con alegría, ya viendo lo que ha dicho al primero, va él también, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Primero, lo que vemos aquí, y ya le hemos dicho anteriormente, aunque a unos se les pide más y a otros menos, según la capacidad y talentos de cada uno, a todos se les pide ser fieles. Segundo, lo que vemos aquí, y nos tiene que resaltar fuertemente, es que a los 2 se les dice lo mismo.
A los dos se les dice lo mismo. Se les dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cómo? Pero no puede ser. Pero ¿por qué al que tiene 5 talentos, que ha ganado más del doble que el que ha ganado 2, se les dice lo mismo? Porque, hermanos, aquí lo importante no es la porción, sino la proporción. Aunque aquí lo importante no es que uno ha traído una porción de 2 talentos y otro de 5, sino la proporción es la misma. Los 2 han duplicado, los 2 han multiplicado por 2. Y la recompensa no era por la cantidad, sino por la fidelidad. Y esto nos tiene que animar mucho. Porque veis cómo dice aquí. Aquí dice, bien, buen siervo y ¿cómo? Y exitoso, que has sido pastor de muchas iglesias, que has cantado en tantos conciertos, que has traído tantas personas a la fe. No dice, bien, buen siervo y fiel. Y luego subraya algo interesante. Sobre poco has sido fiel. Aquí se subraya la idea de ser fiel en lo poco, pero en lo poco no hacer poco y luego perder el tiempo, sino en lo poco en cuanto a la magnitud de la obra y del ministerio. Hermanos, ¿cuál es la idea aquí? No a todos se nos pide que seamos pastores, maestros, predicadores, cantantes, misioneros, pero sí a todos se nos pide que seamos fieles en el ministerio encomendado por lo pequeño que sea. Y Dios no nos recompensará según la magnitud de la obra o según los resultados, ni siquiera según los resultados, sino según la fidelidad. Así que, hermano, hermana, si tienes un ministerio pequeño, no sé, cuidas a una persona, evangelizas, animas a los hermanos, eres ujier, administras la iglesia y haces con fidelidad ese ministerio, prepárate. Vas a ser más recompensado que uno que ha sido llamado a un gran ministerio pero no es fiel. Y si en ese ministerio pequeño que tienes, que a lo mejor te parece pequeño, eres fiel, vas a ser igual de recompensado que alguien que tiene un gran ministerio es fiel. Porque la recompensa es según la fidelidad. Así que, hermanos, no hace falta que envidiemos los dones de los otros. No hace falta. Hace falta ser fiel en lo poco y Dios nos va a recompensar grandemente. No hace falta tener una gran obra para ser grandemente recompensado. No, en lo poco ser fiel y seremos grandemente recompensados. Que el Señor nos ayude a ser fieles en lo poco. Y la fidelidad, hermanos, siempre da fruto. Dios recompensa la fidelidad con fruto, con mucho fruto, pero muchas veces requiere tiempo, paciencia. Pasan los años y no ves nada. No sé, te encargas de una persona, la ayudas, la aconsejas y ves que no cambia. Evangelizas a tus vecinos y siguen igual de indiferentes. No sé, a lo mejor predicas durante muchos años y no ves ningún cambio. Pero el cambio, el fruto, los resultados, aunque no los veamos tan claramente, están allí. Están ahí apareciendo poco a poco de manera sutil. Y llegará un día cuando la persona que has discipulado te dirá, mira, te doy las gracias a Dios por ti, porque si he madurado ha sido por la obra que Dios ha hecho por ti. Mucho de lo que soy es por la obra que Dios ha hecho por ti. Y llegará ese día que ese vecino o ese familiar que orabas tanto por él y evangelizabas, te va a decir, oye, esa Biblia que tú me has dicho, la leí en una noche que estaba estresada y la leí y el Señor me ha hablado y quiero venir a la iglesia y la ves que se va a bautizar y dar gloria a Dios. O esa persona que has animado mucho, un día te dirá, mira, tú has sido la única persona que se ha acercado a mí en mis más difíciles momentos. En esos momentos cuando quería quitarme la vida, incluso cuando no tenía ganas de vivir, tú te has acercado a mí. Y llegará ese día, hermanos. Y en ese momento te doblegarás delante del Señor y le darás toda la gloria, porque te ha dado la gracia y el privilegio de servirle. Gloria a Él. Ánimo, hermanos, llegará ese día. Llegará el día del fruto, o incluso sobre la marcha se ve el fruto, pero se ve sutilmente. Y seguimos mirando al texto y vemos que los siervos fueron recompensados de 2 maneras. Después se les ofrecieron aún más responsabilidades y también se les ha ofrecido entrar en el gozo del Señor, donde hay plenitud de gozo y delicias
a su diestra para siempre. Y ya, hermanos, ¿qué más motivación podemos esperar? El Señor no nos manda directamente al infierno en nuestros pecados, sino nos salva. No solamente que nos salva, sino nos llama a servirle. Y no solamente nos llama a servirle, nos va a recompensar por ello. Nos va a recompensar por ello. Y lo dije en muchas partes, no sé si aquí dije este ejemplo, pero me gusta mucho. Y siempre lo recuerdo, el jefe de mi trabajo anterior me decía, mira Benny, yo vengo al trabajo por pasión, me encanta lo que hago. Además yo trabajo entre compañeros y para el colmo me pagan para todo esto. ¿No te puedes creer? Me pagan para todo esto. Esta es la actitud de nuestra vida de cristianos, hermanos. O sea, el Señor nos salva. El Señor me dice, sois mis embajadores. Luego os voy a recompensar. ¿Cómo no levantarnos de estas sillas cómodas y servir al Señor? ¿Cómo no servirle de todo corazón por todo lo que ha hecho por nosotros? Incluso Cristo ha encontrado una fuerte motivación en el gozo puesto delante de Él. Mirad cómo dice en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mateo también nos motiva en el capítulo 5:12, gozaos y alegraos en un contexto de persecución. Aquí es en un contexto de persecución, les dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cómo no permanecer fieles, hermanos, con tal galardón y gloria que nos espera? Que el Señor nos ayude a permanecer fieles y a no desanimarnos. Y aunque nos desanimemos, que sigamos adelante. El Señor en algún momento nos volverá a dar el ánimo. Nos volverá a dar el ánimo. Y también, por desgracia, vemos también la reprobación del siervo desobediente. Pero llegando también el que había recibido talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y luego el versículo 30, y al siervo inútil echadle en las tierras de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Hermanos, estas duras palabras del Señor dirigidas al siervo malo y negligente, por lo menos nos tiene que responsabilizar, por lo menos nos tiene que llenar de temor y ponernos las pilas. Por lo menos nos tiene que hacer ser más vigilantes, velar más y tomar en serio las capacidades que tenemos. Tomar en serio los dones que tenemos, tomar en serio el ministerio al que nos ha llamado. Más real que estas palabras no conozco. Si estas palabras no nos conmueven a servir, temo por nuestras vidas. Temo por nuestras vidas. Y como dijimos en otros momentos, si hoy en día mientras se nos predica tanto no escuchamos la voz de Dios, habrá otra voz que sí o sí la tendremos que escuchar y no podemos huir de ella. La voz de la conciencia durante una eternidad en el infierno. Y nos recordará que hemos perdido tantas oportunidades, tantos momentos de arrepentimiento, tantos momentos de consagración, domingo tras domingo, día tras día. Que el Señor nos ayude a arrepentirnos, a buscarle de todo corazón, que nos llene del Espíritu Santo y que obremos para Él. Amén. Y ya tenemos aquí la resolución del pasaje. Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al final Jesús concluye con la resolución, con el principio del pasaje, con otra motivación. Es que el Señor nos ha motivado con este texto que, pastor, el domingo van a haber 10 predicadores, 5 grupos de alabanza, todo el mundo va a evangelizar y vamos a estar los jueves aquí todos. Es que tanto nos ha motivado este pasaje que no vamos a poder estar en las sillas. Vamos a decir, quiero servir al Señor, que el Señor nos ayude a esto. Y dice aquí, porque al que tiene le será dado y tendrá más. ¿Qué quiere decir esto?
el que constantemente servía a Dios. Se consumía por el ministerio, siempre estaba disponible para los hermanos, simplemente vivía para la gloria de Dios a través de todo lo que hacía. De rico espiritualmente, Dios le hará más rico espiritualmente. De uno que bendecía a los demás, Dios le va a bendecir enormemente. Y de uno que siempre ayudaba a los otros a crecer, él será ascendido por Dios. Porque no es verdad que las personas que sirven, que están cerca del Señor, son muy ricas espiritualmente y crecen en riqueza espiritual y crecen en madurez y Dios los bendice con más conocimiento y Dios los asciende a más conocimiento. Los que sirven, Dios los bendice más. Y se trata de estos samaritanos que siempre se acercan para vendar las heridas de sus hermanos. Los samaritanos de nuestra iglesia. Se trata de esos guardas de nuestra iglesia que están sobre los muros e interceden sin cesar de manera incansable. Se trata de los ángeles de esta iglesia, las personas esas que siempre aparecen para ayudar, para bendecir, para animar. Se tratan de los profetas en el sentido de predicación de la palabra, que no tienen miedo de predicar la verdad, que no tienen miedo de condenar el pecado, que no tienen miedo y tienen ganas de animar a la iglesia. Se tratan de todos los servidores de la iglesia. Estas personas sí son personas ricas. A lo mejor no tienen mucho en el banco, pero tienen mucho en el corazón para el Señor. Esas personas con los talentos bien invertidos, que recibirán grandes recompensas de parte de Dios, que serán puestos sobre mucho y se regocijarán en el gozo del Señor. ¿Quieres ser uno de ellos? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? Viendo la oportunidad tan grande, el privilegio tan grande, la persona que te llama y tal es tan grande, la recompensa va a ser tan grande, la eternidad va a ser infinita. ¿Qué cosa se puede interponer en servirle al Señor? Y si tenga que servir sufriendo todos los días de mi vida, vale la pena, hermanos, porque un solo día en el infierno va a ser más difícil que toda la vida llevando la cruz. Y un solo día en el cielo va a valer la pena, va a demostrarnos que ha valido la pena vivir toda la vida sirviendo en sufrimiento y ser perseguidos toda una vida. Un solo día en el infierno y un solo día en el cielo. Vale la pena, hermanos. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dios ha ofrecido a todo el mundo una vida, oportunidades, gracia común, capacidades y habilidades a todos, sin excepción. Si el que tiene todo esto no lo usa de manera sabia, primero para ser salvo, luego para conocer a Dios, a servir a Dios, a consumirse por el ministerio y a vivir para la gloria de Dios, Dios le quitará aún lo que le ha dado. Le quitará la vida un día y le mandará al infierno, donde ya no habrá oportunidades, no habrá gracia común, sino todo lo contrario. Esta es la realidad, hermanos. Esta es la realidad. Y mejor que se nos diga ahora esto que experimentarlo después. Así que vamos a mirar este principio desde una perspectiva que nos responsabiliza, porque corremos el riesgo de perder lo que se nos ha ofrecido, porque corremos el riesgo de que se nos diga: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Porque corremos el riesgo de que se nos diga: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Hermanos, busquemos al Señor. Sirvamos al Señor como si no hubiera un mañana, como si hoy es el último día de mi vida. Sirvamos al Señor. Realmente no creo que nadie de aquí quisiera que Dios le dijera: te predicaron tanto, mandé a mis hombres a advertirte innumerables veces y no me has hecho caso. Y me ignoraste y me desafiaste, por eso te arrojaré al infierno que mereces. ¿Alguien quiere escuchar esto? No creo que alguien quiera escuchar esto, hermanos. Por lo tanto, hermanos, vamos a servirle a Él con alegría. Él se merece todo nuestro servicio. Y por otro lado, hermanos, servir al Señor es tan hermoso, porque somos colaboradores de Dios.
Pisamos sobre las pisadas de Cristo. Experimentamos el poder de Dios en el ministerio. Disfrutamos de su presencia, de la presencia de Emmanuel, Dios con nosotros. Y por encima también nos va a recompensar. ¿Qué más quiero para saltar de alegría y pasar del consumidor al equipo de siervos? ¿No quieres que un día se te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? No queremos que se nos diga eso. Así que, hermano, hermana, te invito a pensar en las cualidades y capacidades que Dios te ha dado, en los dones espirituales, en el ministerio que Él te ha llamado, y te levantes del asiento del consumidor y te unas al equipo de los siervos. Y si eres siervo y te has desanimado, acuérdate del llamado. El Señor te ha llamado, el Señor te ha llamado, porque la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén.